actualización tributaria Ley 1739 del 2014, que es la más reciente ley de impuestos. Todos la conocen, por supuesto, ya sabemos de qué se trata. Seguramente todos y cada uno de ustedes han leído su contenido, y en tal sentido lo que vamos a hacer es profundizar en los elementos que trajo la reforma tributaria en los temas que me han pedido que desarrollemos. Quiero hacer una pequeña reflexión de inicio y a nivel introductorio, de hecho mientras terminan de llegar las personas, sobre la evolución de la ley. Cuando se radica el proyecto de reforma tributaria en octubre 4, la reforma tributaria se radica con 28 artículos y tenía un objetivo particular que posteriormente se mantuvo. Sí, el objetivo era recaudar. El gobierno tiene una meta de recaudo, todos conocen la cifra, 12 billones de pesos, en los 4 años 52 billones de pesos, de manera que se presenta con una estructura normativa: impuesto a la riqueza como base fundamental, la sobretasa al impuesto a la equidad, que entonces se propuso ya, la tarifa del CRE extendida al 9%, como en efecto quedó, normalización tributaria, nueva oportunidad para los evasores, la vamos a estudiar esta tarde, una declaración de activos en el exterior, que también la vamos a reflexionar, unas normas relacionadas con el GMF, que igualmente quedaron, fíjense, y la cárcel para los evasores. Finalmente, cuando se empieza a hacer el trámite de la ley en el Congreso, en un primer momento, que es el primer debate, el proyecto de ley se incrementa en cantidad de artículos. De los 28 artículos sube a 59. Ese aumento pues estaba relacionado esencialmente con los mismos núcleos temáticos que había propuesto el proyecto, pero ya se empezaron a incluir algunas cosas, y esas cosas que se empiezan a incluir se dan por la gestión particular de algunas personas que acuden al Congreso a pedir favores o a representar a un gremio, etc. El fenómeno que estoy describiendo se llama técnicamente cabildeo. Cabildeo es la figura por medio de la cual una persona se acerca a pedir un favor a nombre de alguien, a nombre personal, y además lo logra. Lo interesante del tema es ver cómo luego en el segundo debate el proyecto sube de 59 a 77 artículos, que son los artículos que finalmente se aprueban en el texto de la reforma tributaria. Pero ¿por qué me llama la atención? Primero porque se emite la ley con un núcleo temático que está al lado derecho de la lámina, que está esencialmente asociado con los mismos temas de inicio, aunque tiene nuevos temas. Impuesto a la riqueza, cree que tiene nuevos elementos, la sobretasa a la equidad, mírenlo paralelamente. Impuesto de renta, no había nada en el proyecto de reforma, salen normas relacionadas con impuesto de renta, la normalización, la declaración de activos, el GMF, el INGA, Instituto Nacional, y el impuesto nacional a la gasolina y el ACPN tiene una norma de modificación, unas reglas de procedimiento para la UGPP que nos tiene hasta aquí agobiados. El impuesto al consumo tiene también una regla, el IVA tiene su partecita, los saneamientos de expedientes son muy importantes, contribución para fiscal y otros 2 o 3 temas. El objetivo de esta lámina no es describir los temas, en realidad el objetivo de esta lámina es decirles cómo, cuando uno hace el estudio de la reforma y la mira comparativa contra su antecesora, encuentra que el proyecto de ley de la que fue ley 1607 empezó con 98 artículos y terminó con 198 artículos. Si yo hago el cálculo porcentual de 98 a 198, eso da el doble, da el 100% de gestión. Esta tiene el 175%, porque el incremento normativo del proyecto hasta el final sufrió un mayor número de cambios, aunque son menos normas. Pues empezó con 28, termina con 77. El número sube el 175%. ¿Y por qué para mí es relevante decirles esto al comienzo? Porque la reforma tributaria es lo que quiso ser, es decir, una reforma tributaria que no tiene articulación alguna, una reforma tributaria que no tiene objetivo distinto de buscar recaudo.
lamentablemente, y tengo que reconocerlo, buscando recaudo en el grupo de contribuyentes que siempre pagan. Porque no hay nada contra la evasión. Lo único que había, así como que era medio asustable, era la cárcel a los evasores. Pero imagínense ustedes tener la calle por cárcel. Sería muy complicado. Entonces no se podía arriesgar el país a tener una norma de estas. No tenemos todavía cultura para llegar a la penalización. Razón por la cual esa norma se elimina, sí, pero no hay nada dentro de la reforma como que uno diga es que aquí hay una cosa en donde definitivamente. Eso deja un rastro muy maluco para la reforma y eso, en visión de los expertos, pues deja una mala impresión también, porque lo único que estructura la reforma tributaria es recaudo. Quiero buscar recaudo. Y la desarticulación se da por la vía del cabildeo que llamo, porque naturalmente la reforma se va construyendo a partir de lo que va solicitando cada uno. Empezando por la sobretasa al CRE, que no surgió dentro del proyecto en el trámite, sino surgió al comienzo. La sobretasa al CRE, porque los gremios se acercaron al gobierno y le dijeron, mire, en lugar de impuesto al patrimonio, pónganos una sobretasa. Y el gobierno compró ese discurso, compró la sobretasa al CRE y bajó la regla de impuesto a la riqueza para las sociedades, haciendo que se genere un hueco enorme, mejor, permitiendo un espacio enorme para que la gente hiciera cosas. Claro, cuando uno ya cuenta la historia hoy, 28 días después de haber empezado la reforma, pues no hay mayor campo de acción, pero anticipadamente lo que se logró hacer con esos mensajes de la ley fueron muchas cosas. Vamos a hacerlo estructurado en diversos temas. Ya sabemos que la reforma tiene, y ustedes de hecho saben que la reforma tiene unos temas particulares. Si de golpe a alguien por el camino se le ocurre hacer una pregunta, siértanse en libertad de levantar la mano y me hacen la pregunta. A propósito, que no lo comenté. Entonces vamos resolviendo de una vez dudas, conectadas o no con el tema. Puede ser que alguien diga, oye, es que esta mañana Oscar nos dijo que las normas internacionales con H, y pues yo le diré, bueno, sí o no. Primer tema, primer capítulo de los que tengo para desarrollar el impuesto a la equidad. Este es un tema relativamente sencillo, tranquilo. ¿Por qué razón? Porque ustedes recuerdan que el impuesto a la equidad surgió como un sustituto de la parafiscalidad. Usted ya no paga aportes al SENA, al bienestar familiar, ni aportes a salud, el 8,5% de los empleadores, y a cambio de eso paga el 9% de impuesto a la equidad, con tarifa de renta del 25%. Al fin de cuentas, sigue siendo cierto que el impuesto de renta tiene una tarifa nominal agregada de 25 más 9, 34. Solo que el impuesto de renta a la equidad, como ustedes lo recuerdan, surgió como un hermano del impuesto de renta. Ambos tienen similitudes, pero son distintos. Y por eso dijimos al comienzo, hace 2 años me refiero, dijimos, el impuesto a la equidad es un impuesto de renta, parecido pero no igual. Eran hermanos. ¿Por qué razón? Porque básicamente el impuesto de renta a la equidad es un impuesto plano, un impuesto de normas concretas, no de normas amplias. El impuesto de renta es de normas amplias. El impuesto a la equidad es de normas concretas. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes ven la manera como se liquida el impuesto, ingresos, costos, deducciones, observarán que se determinan los ingresos de manera concreta con unas características. Se determinan los costos y las deducciones también de manera concreta con unas características. Al punto que la determinación de la base del impuesto a la equidad se estableció señalando los artículos del estatuto que aplican al impuesto de renta a la equidad. Por eso digo, son normas concretas. Sucede que al analizar comparativamente los dos impuestos, claro, uno mira los ingresos, son muy parecidos, pero no son iguales. Solamente para citar un ejemplo, para citar, 2 palabras, no para citar de desparasitar o parasitar, no.
Para decirlo con un ejemplo, los intereses presuntivos del artículo 35 del Estatuto Tributario. En el impuesto de renta, cuando una sociedad le presta plata al socio o cuando el socio le presta plata a la sociedad, se opera para el acreedor un interés presuntivo en el impuesto de renta. Pero esa regla que está contenida en el artículo 35 del Estatuto no cumple los atributos de ingreso para el CRE, razón por la cual usted hace su renta, le pone el interés presuntivo, pero no paga CRE. Así está perfectamente entendido y señalado. En materia de deducciones, para seguir con algunos de los ejemplos, en materia de deducciones se establece, por ejemplo, para el impuesto de renta, el fenómeno de la subcapitalización, que quedó incorporado al Estatuto Tributario en una norma que es el artículo 118-1. Cuando usted mira la lista de las disposiciones de gastos deducibles o no deducibles que tiene el CRE, no encuentra en la lista el artículo 118-1. Razón por la cual la subcapitalización no aplicaba para el CRE, aplicaba para renta, pero no para CRE. Recuerden ustedes que la subcapitalización es el fenómeno por medio del cual los intereses deducibles no pueden exceder préstamos que en conjunto y en promedio excedan 3 veces el valor del patrimonio. Si yo tengo un patrimonio de 1.000, pero tengo deudas de 5.000, el interés imputable al exceso de 3.000, 3 veces el patrimonio, no resulta deducible. Pero no resulta deducible de renta, sí resulta deducible del CRE. Estoy queriendo señalar en consecuencia que a pesar de que son hermanos, tienen diferencias, marcadas diferencias. Y en este caso, en el trámite del proyecto de ley, el Congreso fue advertido de que debería darse una mayor conciliación entre los dos impuestos. En lugar de ser hermanos, deberían volverse gemelos. Pero los gemelos de todas maneras tienen rasgos igualitos, pero tienen sus diferencias. Y así queda finalmente. Y por esa razón es que el primer cambio en el impuesto de renta a la equidad es que se establece que la subcapitalización le aplica al CRE. ¿Pero a partir de cuándo? A partir del 2015. Al ser una norma de impuesto de periodo, aplica a partir del ejercicio siguiente. Y esto le deja a uno un mensaje hacia atrás. Para los que no lo han hecho así, la subcapitalización no les aplica para el 13, no les aplica para el 14. Ya me encuentro en la vida práctica con personas que dicen, oiga, ¿cómo así? Luego eso era así. Sí, señor, eso era así. Y hoy el legislador lo pone confirmando que eso era así. Y entonces, ¿ahora qué hago? Vaya y corrija la declaración de renta a la equidad y pida la devolución de la plata, haga, desarrolle el tema, si es que le aplica. Segundo, el artículo 260-1 del Estatuto Tributario establece que los precios de transferencia aplican para efectos de impuestos de renta y complementarios. Ese artículo, ni ninguno otro de precios de transferencia, está citado, está acogido dentro de la base del CRE. Conclusión, no aplica. El legislador, consciente de que eso es así, pone la regla. Aplican precios de transferencia también para el CRE. Lección hacia atrás. Si usted no había advertido, ni su asesor de precios de transferencia le advirtió que el ajuste operaba solamente para renta y no para CRE, y usted hizo ajuste en el CRE, pues tiene otro motivo para corregir la vaina. Y en el año 2014 pues tiene el discurso completo porque la declaración no se ha vencido. De otro lado, en la reforma tributaria se incluyen las rentas brutas especiales. Para efectos del CRE vamos a incluir las rentas brutas especiales. Esta sí ya no es novedad, porque el decreto 2701 del año 2013 había indicado que las rentas brutas especiales hacían parte de la renta base del CRE. ¿Qué hay aquí? Simplemente una incorporación del reglamento a la ley para evitar la nulidad en que estaba inmersa la disposición reglamentaria, porque esta incorporación es de ley, no de reglamento. Tiene que hacerse por ley. Rentas brutas especiales como el transporte, el tema de las fiducias, la titularización, las ventas a plazos, seguros, ganadería, las que están ahí mencionadas. ¿Qué tiene de especial, por ejemplo, la renta bruta del transporte?
Pues tiene de especial que según la ley, los transportadores de carga, las empresas de transporte de carga, reconocen como ingreso únicamente el margen. Esa vaina en la contabilidad es ingreso y gasto, o ingreso-costo. Lo que yo facturo al cliente es ingreso, lo que yo le pago al dueño del camión es costo. Para efectos tributarios no hay ingreso-costo, hay solamente margen y el margen es el valor del ingreso a efectos tributarios. Eso es lo que tiene de especial esa renta. Y así si uno quisiera transitar por las otras, pero no es la idea. La idea es que se vuelve ley las rentas brutas especiales. No tiene ningún cambio, solamente que fue acogido por el reglamento en la ley. También se acoge lo que había dicho el reglamento, con todo gusto. ¿Cómo organizamos el tema de las preguntas? ¿Hay algún micrófono? ¿Me hacen la pregunta y yo la repito? ¿Yo presto el micrófono? Pregunte, por favor. Disculpe, ¿lo de la renta especial en transporte solo es para carga? Tranquilo que el auditorio está con buen eco y yo replico por si acaso. Endúlceme nuevamente mi oído con su voz, por favor. Que si la renta especial en transporte es únicamente para carga. Sí, señor, solamente. ¿Para personal no? ¿Transporte de personal no? No. A ver, el artículo que regula el tema, voy a hacer referencia a la disposición que regula el tema y lo resolvemos leyendo la disposición. Rentas brutas especiales. Dice la disposición: distribución del ingreso en el transporte terrestre automotor. Cuando el transporte terrestre automotor se preste a través de vehículos de propiedad de terceros, diferentes de propiedad de las empresas transportadoras, para propósitos de impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el ingreso así: para el propietario del vehículo la parte que corresponda a la negociación y para la empresa la diferencia. Note usted que habla de la distribución de ingresos en el transporte terrestre automotor, transporte terrestre, o sea, no está limitado al transporte de carga, está para todo tipo de transporte, carga, pasajeros. Esa es la situación. Esta regla es la del artículo 102, raya 2 del Estatuto Tributario. Estaba diciendo que la renta líquida por recuperación de deducciones también se incorpora como parte de la base del CRE, pero esta también estaba dentro del decreto 2701, de tal manera que no hay novedad. Una novedad realmente importante es así porque le da equidad al impuesto a la equidad, es la amortización de pérdidas fiscales. Porque el impuesto a la equidad, según les dije, es un impuesto que no admite cosas distintas de las que están en la ley. Y eso nos da una caracterización al impuesto. ¿Cuál? No tiene escudos fiscales. En el impuesto a la equidad, por ejemplo, no hay rentas exentas, como si las hay en renta. En el impuesto a la equidad no se admiten deducciones especiales. Las donaciones, por ejemplo, no son deducibles, que sí lo son en renta. Con esta disposición de la ley se permitirá la amortización de pérdidas fiscales que se generen a partir del año grabable 2015, aparejando el tratamiento con el impuesto de renta. Lo mismo que los excesos de presuntiva sobre ordinaria, en renta se pueden amortizar y ahora se van a poder amortizar en el impuesto de renta a la equidad 5 años a partir del año 2015. El punto finalmente de interés es el siguiente, es que finalmente en el impuesto de renta a la equidad se establece una remisión general al impuesto sobre la renta. Para efectos del impuesto sobre la renta a la equidad será aplicable todas las demás disposiciones previstas en el impuesto sobre la renta. Oiga, para el impuesto a la equidad serán aplicables todas las reglas de impuesto sobre la renta, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza de dicho impuesto. Además de que va a poder amortizar pérdidas y además de que etcétera, 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 la norma trae una regla residual que les dice, y sabe que aplique todas las normas de renta, pero con una condición: que sean compatibles con el impuesto de renta a la equidad. Ya,
entonces resulta que ahora sí voy a tener que liquidar el interés presuntivo porque esa norma es de impuesto de renta y remito. No, señor. Eso no es compatible, porque el impuesto de renta de la equidad tiene elementos definidos de manera concreta. Entonces, no hay interés presuntivo. Bueno, pero ¿y entonces las donaciones? Las donaciones sí. Tampoco, señor, porque la donación no está acogida dentro de la base de manera expresa. Y el impuesto a la equidad tiene normas expresas, normas puntuales, cerrado. Y entonces el trabajador discapacitado que contrato tampoco. El 200% de deducción de la ley. No, tampoco. No puede. Bueno, y entonces si esa vaina no se puede, entonces ¿para qué la hicieron? Para regular cosas de manera concreta que se dan a 2 o 3 escenarios. Primero, los medios de pago. ¿Recuerdan ustedes que teníamos que cumplir lo de la bancarización a partir del año 2014 y que se aplazó? Ya, quedaron actualizados, se aplazó. Pero esa regla que está contenida en el 771-5 no estaba dispuesta para el impuesto de renta a la equidad, y entonces la discusión que se empezó a dar el año 2014, si hubiera aplicado la regla, era, oiga, y entonces en la equidad, que si yo pagué todo en efectivo, ¿me valen o no me valen? Y el legislador ha dicho aquí, aplique las normas por revisión. Obviamente, para el 2014 no, ya sabemos, pero esa es una regla que cuando empiece a aplicar, pues va a aplicar tanto para renta como para crédito. Y lo mismo la regla de la factura como soporte, que está en el artículo 771-2. Y les quiero poner otros 2 ejemplos. En el estatuto tributario existe una norma relacionada con costos y deducciones, que es el artículo 41 del estatuto. Ese artículo 41 dice que los intereses que usted pague en adquisición de activos constituyen un mayor costo del activo hasta cuando esté en condiciones de utilización o enajenación. De ahí en adelante será un gasto deducible. Y esa regla del artículo 41 está de la mano con el artículo 117, 118 y 119, que también hablan de intereses. Yo compro un activo con financiación. ¿Qué hago en impuesto de renta? Llevo el valor al activo hasta el momento de poner el activo en condiciones de enajenación o utilización. Pero para el CRE no estaba el artículo 41 previsto, entonces usted aplicaba el artículo 117 y 118 que dicen que los intereses son deducibles, porque esas sí están mencionadas. Entonces usted dice, aquí los deduzco, pero allá los capitalizo. Ahora con la remisión general hay compatibilidad de reglas, razón por la cual interés se capitaliza, interés se gasta, dependiendo las condiciones que establece el artículo 41. Recién se acaba de modificar el ordenamiento legal para decir que la diferencia en cambio relacionada con inversiones que se poseen en el exterior no dará ingreso ni gasto deducible, sino solamente hasta cuando se enajene la inversión del exterior. Yo soy inversionista en Colombia, tengo unas acciones en una empresa en Alemania, y obviamente aquí en Colombia mi contabilidad y los impuestos marcan una diferencia en cambio. Esa diferencia en cambio toda la vida para nosotros ha sido ingreso o gasto en el mismo año. Sale la regla del ordenamiento que dice, pues oiga, ahora no va a ser ingreso o gasto en el mismo año, sino que va a ser ingreso o gasto, pero cuando usted enajene el activo. Y si usted enajena el activo dentro de 10 años, pues por allá le dará ingreso o gasto la diferencia en cambio. Esa regla es compatible con el CRE, por tal razón aplica para los dos. Entonces ahí de paso vamos hablando de otras cosas de la reforma que van saliendo y que seguramente más adelante podríamos tenerlas. Es posible posteriormente que ustedes se den cuenta de otras cosas. Voy a mencionar un ejemplo adicional. Quienes siembran frutas o verduras tienen que pagar, cuando venden su cosecha, tienen que pagar una vaina que se llama la contribución hortofrutícola. Hortalizas y frutas, perdón, no verduras, hortalizas y frutas. La contribución hortofrutícola. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues nada, solo que hay una regla dentro de la ley de creación de la contribución hortofrutícola que establece que el comprador de las hortalizas o el comprador de las frutas, diga usted, la gran cadena de almacenes que le compra al productor de banano, el banano, por ejemplo, establece la regla que
el comprador de la cosecha, al productor, tiene que estar a paz y salvo en el descuento de esa contribución, porque opera como descuento, como retención en la fuente. Y entonces yo, comprador, le descuento la contribución hortofrutícola al productor de la fruta, y esa la consigno al fondo correspondiente. Yo tengo que demostrar estar a paz y salvo. ¿Para qué? Dice la ley, para que le valgan el costo de deducción en el impuesto de renta. Y entonces usted, cuando hace la auditoría a la entidad que compra las verduras, o que compra las hortalizas, y que compra la papa, y que compra el arroz, porque pues esta vaina funciona. Aquí en Colombia tenemos tantos impuestos que uno ya no sabe ni cuántos, y en materia de contribuciones tenemos los que quieran. Estoy poniendo solamente el ejemplo de los hortofrutícolas. Y entonces, cuando el señor que compra, la administración lo fiscaliza, tiene necesariamente que exponer sus pruebas a efectos de demostrar que está paz y salvo en la contribución hortofrutícola, y si no, no le vale el costo. Esa es una regla que dice para efectos de impuesto de renta. Obviamente va a aplicar para efectos del CRE a partir del año 2015. Es a esos supuestos que nos referimos. Ahora bien, para nadie es un secreto que la tarifa se mantiene en el 9% y de por vida se eterniza en el 9%. Yo me atrevo a suponer, y lo voy a decir en voz bajita, que el futuro impuesto de renta en Colombia es el CRE. Yo alcancé a pensar por el camino que iban a poner la tarifa del CRE en el 25 y de renta en el 9. Alcancé a creer. Porque el impuesto de renta a la equidad ha sido un impuesto mucho más eficiente porque no tiene escudos. Ustedes se han dado cuenta que los de la ley 1429, las MIPYMES que se formalizan y que todavía se puede, esa ley no ha perdido vigencia. Esas empresas no pagan impuesto de renta en los primeros 5 años, bueno, lo hacen de manera gradual, pero están sometidos al CRE desde el momento cero. Y ustedes se han dado cuenta que una empresa en liquidación no paga presuntiva, pero CRE sí paga. Por presuntiva. Las pymes igual no tienen presuntiva, pero tienen CRE por base presuntiva. Claro, el CRE es un impuesto muchísimo más comprensivo, mucho más amplio, porque no tiene escudos. Las empresas que se estabilizaron, ustedes conocen los contratos de estabilidad jurídica. Y los contratos de estabilidad jurídica pues aseguraron unas reglas a determinadas empresas, grandes empresas además. Es que el antecedente cercano del CRE, además ustedes lo saben mejor que yo, el antecedente cercano es el tema del contrato de estabilidad. Por eso se llama CRE, cómo reducir los efectos de la estabilidad. Así quedó. Y en consecuencia, pues el impuesto del futuro puede ser el CRE, pero no importa, no hagamos cábalas. Hablemos de hoy. Y hablemos de hoy es que la tarifa se mantiene en el 9 y permanece en el 9. Pero vienen dos cosas importantes, especialmente la que voy a decir en este momento, que es la regla del no. Veníamos discutiendo con la autoridad tributaria si era posible compensar el saldo a favor de renta con el valor a pagar de CRE. O si era posible el saldo a favor del IVA compensarlo contra la autorretención del CRE. En Bogotá finalmente se aceptó. Lo digo por conocimiento propio de causa en 2 expedientes que manejé, donde la administración estaba reacia a aceptarlo, finalmente lo aceptó. Procesos de devolución y compensación. Pero el legislador hace propio el escenario de la reforma para decir, oiga, ¿sabe qué? Ya no le voy a jugar más. El impuesto a la equidad tiene una destinación propia porque fue la sustitución de parafiscales y seguridad social en salud. Y el de renta no la tiene, de tal manera que yo no quiero contaminar esas dos cuentas. Si usted tiene un saldo a favor en renta, no lo puede compensar contra el valor a pagar en CRE. Punto, se acabó. Y si usted tiene un saldo a favor en CRE, no me pida compensarlo contra la renta. Tampoco se puede, es de doble vía la limitación. De manera que en lo sucesivo, por favor, las declaraciones de CRE se manejan solitas. No hay compensación, no hay posibilidad alguna de cruce. Si usted tiene un saldo a favor en CRE, ese saldo a favor o lo pide en devolución o lo imputa a la declaración del año siguiente. Si tiene a favor en renta, pida compensación, devolución o imputación, pero no contra el CRE. Doble vía, el famoso no
de los impuestos contra CREE y CREE contra los otros impuestos. Señor, con todo gusto. Perdón, la tarifa del CREE para el 2014... es del 8% con el 1% adicional. Es decir, el 9%. Pareciera chiste, pero es que efectivamente ustedes cuando lean la ley dicen, oiga, pues esto pues es una pendejada, porque la tarifa sabemos que es del 9%, pero realmente por estructura de la ley la tarifa de impuesto de renta a la equidad es del 8%. Y ha tenido un valor adicional, un punto adicional para el 9% durante estos 3 primeros años, 13, 14 y 15, y se suponía que a partir del 16 bajaba al 8 porque se eliminaba el punto adicional. O sea, lo que estaba previsto era que se eliminaba el punto adicional. Lo que hace el legislador es eliminar el punto adicional y subir la tarifa al 9. ¿De acuerdo? Que en cuentas es igual. Pero por eso para el 14 es el 9, incluyendo 8 más 1. Bien. Vuelva y endulce. Doctor, es que liquidando en enero el otro anticipo del CRE, pues uno se percata que con los 2 anticipos anteriores ya había cubierto la totalidad del impuesto del CRE. Sí. No hubo forma de que no presentáramos el tercer anticipo. Los que somos cuatrimestrales, disculpa. Pero es que estamos hablando quizá de la declaración de autorretención del CRE. Pues la declaración de autorretención de hecho es un anticipo al impuesto, pero tiene la obligación legal de presentarse, así con los 2 primeros cuatrimestres usted ya hubiera pagado, o así con los meses anteriores ya hubiera pagado todo el impuesto que planea pagar. Tiene que necesariamente declararlo y pagarlo. O sea, no hay ninguna manera legalmente posible de dejar de hacer, de dejar de cumplir la obligación. ¿De acuerdo? ¿Y si se dejó? Si se dejó, aproveche. Sí, ¿qué aprovecho? Existe dentro de la reforma tributaria existe una regla de saneamiento que indica que si usted omitió el deber de presentar una declaración, la puede presentar sin sanción y sin intereses. Pero ojo, ustedes me abren ahí un espacio y yo con todo gusto lo voy a comentar. Es posible que adelante tuviera previsto desarrollarlo, pero una cosa es la declaración ineficaz y otra cosa es la declaración no presentada. Una declaración ineficaz, estoy hablando de retenciones y autorretenciones. Una declaración es ineficaz cuando a pesar de haberse presentado no se pagó o se pagó incompleto. Esa es una declaración ineficaz. Una declaración no presentada es aquella que simplemente no se ha presentado. ¿Verdad? O sea, soy omiso, soy verdadero omiso. En el primer caso, la declaración es ineficaz y yo caigo en una omisión, pero yo presenté algo. Si yo miro el sistema de cuenta corriente, allá aparece esa declaración, aunque ineficaz. Entonces, el caso suyo, por lo que veo, es de verdadera omisión. O sea, no la presentó. La otra, el otro supuesto es cuando usted presentó y no pagó. Y digo eso es porque los 2 supuestos tienen regla especial dentro de la reforma tributaria. Para el caso de las ineficaces, las declaraciones ineficaces se pueden presentar nuevamente hasta octubre 30 del año 2015. Y cualquier pago que uno hubiera hecho en relación con esas declaraciones ineficaces, la administración las va a imputar automáticamente a esa nueva declaración y uno tendrá que pagar solamente la diferencia. Ahí está el tema, esa es la ineficaz. Pero en cambio, la declaración omitida tiene solamente una vía de solución en este momento, que es presentarse ante la autoridad tributaria mediante lo que llamamos la autoacusación. Regla por medio de la cual antes del 27 de febrero usted se presenta a la DIAN y aunque se ponga colorado le dice que usted dejó de presentar esa declaración y que la quiere presentar. Y la administración le va a decir, preséntela. Y usted la va a presentar y liquida la sanción. Pero luego de haberla presentado y liquidado la sanción, usted
procede a pagar solamente el valor del impuesto retención sin sanción y sin intereses, y la administración va a producir un acto administrativo que se llama acta de terminación por mutuo acuerdo, en donde le va a decir que qué bueno que se puso al día y que en consecuencia no pague intereses ni sanciones. Entonces, para su caso, lo que tiene que echarse la pasadita por la administración tributaria para que acuerde el procedimiento para presentar la declaración y que no le cobren los intereses y la sanción. Señor, en este momento le voy a decir que sí, porque no ha salido el reglamento que establezca el procedimiento. Y entonces, para no perder la oportunidad, hay que ir a la DIAN y de una vez dejar el oficio radicado. ¿De acuerdo? Señora. Doctor Orlando, en la declaración del CRE que uno presenta en abril, le queda un saldo a favor. ¿No lo puede compensar con las autorretenciones posteriores? ¿Los saldos a pagar? A ver, qué buena pregunta esa, porque no se puede ni de para allá ni de para acá, pero sí se puede en una sola vía. O sea, CRE con CRE sí se puede. Si usted tiene saldo a favor en CRE y le da autorretención a pagar en el mes de marzo, usted puede pedir la compensación del CRE contra la autorretención. Esa sí se puede. Pero por favor, tengan en cuenta que conforme al artículo 580-1 del Estatuto Tributario, esa compensación solamente es viable en cuanto el saldo a favor sea superior a 82.000 unidades de valor tributario. Si el saldo a favor, eso da 2.000 y punta de millones, 2.700 millones. Entonces, si el saldo a favor es menor a 82.000, ni se le ocurra dejar de pagar la autorretención en la fe. ¿Había otra pregunta por aquí? Aquí, doctor. Dígame. Hasta octubre 30. Octubre 30. Claro, qué buen ejemplo esto, se los voy a replicar para que todos estén, para que hasta los que están hablando atrás me pongan atención. Y es que yo presenté la declaración y pagué parcialmente la declaración. El hecho de no haberla pagado completamente torna ineficaz esa declaración. Pero luego yo a los 4 días corriendito fui y pagué el saldo, con intereses. Ese pago que hice es un pago válido, pero que no se aplica porque la retención es ineficaz, toda vez que no se pagó completamente. Entonces, en este momento yo tomo la fotografía del tema y ¿qué tengo? Tengo una declaración ineficaz, o sea, no he presentado, y tengo un pago a mi favor. Los intereses. El pago que hizo de la retención y de los intereses, de la retención y de los intereses, todo está a su favor. ¿Cuál era la solución legal hasta diciembre 23? Presentar la declaración, liquidar la extemporaneidad completa y pagar completamente y pedir la devolución de lo que había pagado antes. Con la oportunidad de la ley viene el tema de que hasta octubre 30 usted presenta esa declaración y automáticamente la DIAN, los pagos que usted hizo allá, se los va a imputar a esa declaración. Y si quedare alguna diferencia, usted paga solamente la diferencia. Esa es la oportunidad. Doctor. Oiga, pero me estoy distrayendo del tema de... Me fui para las amnistías a propósito de la pregunta. Ahorita retomo el tema, si me hacen el favor. Entonces, voy a reencauzar el tema aquí a lo del impuesto de renta de la equidad y lo termino. Y enseguidita le dedicamos un ratito. Permítame entonces, comento esto. O sea, si eran preguntas de declaraciones ineficaces, etcétera, en materia de CRE sucede que la exoneración de aportes se da para los sujetos del CRE que tienen trabajadores con remuneración hasta de 10 salarios mínimos. Hay muchas empresas que se alían para hacer consorcios y uniones temporales, y los consorcios y uniones temporales contratan trabajadores. Pero el consorcio de unión temporal no es sujeto del CRE y por tal razón no quedaba exonerado de los aportes. Entonces los miembros tenían era que sacar los empleados para los miembros, no, el consorcio no podía tener empleados. En este caso, el artículo 19 de la Ley de Reforma Tributaria establece que los consorcios y uniones temporales quedarán exentos de los aportes, salud, bienestar familiar, SENA, si los miembros son exentos de pagar aportes. No por una razón, porque es que usted se alía conmigo a hacer un consorcio. Usted tiene 2 trabajadores, yo no tengo trabajadores.
Usted está exento de aportes porque tiene más de uno. Yo no estoy exento, en consecuencia el consorcio no lo está. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se mira no es si los miembros son sujetos del CRE, sino si son exonerados de aportes. Porque, claro, usted puede constituir un consorcio con la sociedad, usted persona natural y la sociedad persona jurídica, pues con certeza la persona jurídica está exonerada porque es sujeto del CRE, pero la persona natural no está exonerada a menos que tenga más de un trabajador. Entonces, si usted tiene 2 trabajadores y el consorcio se hace con una persona jurídica, está exonerado el consorcio de hacer los aportes. Es por eso los consorciados deben estar exonerados aunque no sean sujetos pasivos del CRE. Pero entonces mire lo que viene a pasar. Ya voy. Mire lo que viene a pasar. Por ejemplo, una cooperativa hace una alianza de estas, un consorcio con una sociedad. Ese consorcio no está exonerado porque la cooperativa no está exonerada de aportes, como quiera que no es sujeto, ahí sí es no sujeto pasivo. Entonces el tema es... Señora. En el caso práctico 2014, nosotros ya presentamos anticipo CRE y resulta que tenemos esas situaciones. El año 2014 no estaban exonerados los consorcios. En ese caso, pues, no había una norma que nos dijera que cómo íbamos a calcular el CRE, digamos, en el caso de los consorcios que ya pagaron los parafiscales y nosotros tenemos que hacer anticipo CRE sobre el total de los ingresos. De pronto ahí, ¿cómo puedo compensar? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? No, pero a ver, hasta el año 2014, 31 de diciembre, si el consorcio tiene empleados, tenía que pagar aportes sobre todo el mundo. ¿De acuerdo? Los miembros del consorcio traen proporcionalmente los ingresos, costos y gastos. Sobre los ingresos, calculan autorretención del CRE y pagan y la cosa. O sea, no son mezclables las dos. Cuando hablamos del anticipo o cuando hablamos de la liquidación del impuesto como impuesto, le corresponde al miembro, más no al consorcio. Razón por la cual, pues en lo que estoy entendiendo, no hay solución que pueda darse porque el consorcio era sujeto de aportes hasta diciembre 31. Sí, y en ese caso, la empresa, uno de los consorciados, o sea, los consorciados están exonerados. No pagaron parafiscales, sí, pero sí tienen que pagar el impuesto CRE. Y por los ingresos que percibe por el consorcio, ya pagó parafiscales. O sea, correcto, no hay forma de compensarlo. No hay, absolutamente ninguna. No. Ahí estaríamos cobrando casi que doble. Sí, señora. Sí, porque los miembros van a pagar CRE, ¿de acuerdo? Y también a través del consorcio pagaron aportes. Claro. O sea, pagaron 2 veces solo por haber contratado empleados a través del consorcio. Es que, por fortuna, eso se acabó y por eso aquí ya es llorar sobre la leche derramada, porque cuando se advirtió este tema, automáticamente lo que se dijo fue: mijito, eche los trabajadores para los miembros, porque ¿para qué pagar aportes a través del consorcio? Ese fue el tema. Pero entonces queda el tema así. Como todos advierten, adicionalmente se crea una sobretasa al impuesto de renta a la equidad que tiene una tasa marginal del 5, 6, 8 y 9%. La sobretasa va a ser por 4 años, pero va a tener un anticipo que va 1 año atrás. Es decir, en el 2014 yo hago un anticipo para el 2015 y 15 para el 16 y así. Aunque el impuesto realmente corresponde al año 15, 16, 17 y 18. ¿Quiénes son sujetos pasivos de la sobretasa? Los mismos sujetos pasivos del CRE. Solamente que se pone un ingrediente, y es que la sujeción va acompañada con una renta superior a 800 millones de pesos. Yo soy la empresa X, soy sujeto pasivo del CRE, pero mi renta en el año es de 200 millones. No tengo que pagar anticipo, ni tampoco seré sujeto pasivo del CRE, de la sobretasa. Pero si mi renta es de 12.000, pago el anticipo, pago la sobretasa. La base gravable de la sobretasa es la misma base gravable del impuesto de renta a la equidad. Oiga, no lo digamos, no nos digamos mentiras, mejor. Una sobretasa, ¿qué es? Eso, una sobretasa. O sea, una tasa adicional a la tasa. La sobretasa al CRE
no se aplica como sobretasa, sino como sobre base. Y en consecuencia, Colombia, primer país para Guinness Record, primer país en el mundo con 3 impuestos a la renta. El impuesto de renta del 25, el impuesto a la equidad del 9 y el impuesto de sobretasa a la equidad del 5, 6, 8 y 9. Con base superior a 800. Pero la base gravable es la misma base gravable del CRE. No hay ninguna diferencia. Entre otras cosas, se va a liquidar en la misma declaración del CRE, y ya tengo certeza de que eso es así por el proyecto de decreto de plazos que fue publicado ayer en la DIAN y que debe estar por emitirse. Pero por favor, miren, muy importante, por lo menos a efectos académicos, entender que una cosa es tener una tasa marginal y otra cosa una tasa efectiva o nominal. O sea, son 3 conceptos distintos. La tasa marginal se predica siempre que hay un nivel de base sobre la cual no se aplica tarifa. La tasa nominal es la que se aplica sobre cualquier base. 25% de renta es nominal. Y la tarifa efectiva fue la que resulta de tomar el impuesto liquidado sobre la base efectiva. En este caso hago la aclaración porque en este cuadro, si una persona tiene una renta de 700 millones, no va a pagar sobretasa, porque es sobre los primeros 800, después de 800. Pero si tiene 1000 millones, paga sobretasa sobre 200, el exceso de 800, y 200 al 5%, o al 6, o al 8, o al 9, eso le daría 10 millones, lo cual quiere decir que la tasa efectiva sería del 1%, 10.000 sobre 1 millón. Por esa razón no es acertado decir que la tasa de impuesto de renta en el año 2015 será 39, porque puede ser del 34 al 39, dependiendo la efectividad de tasa. Una entidad que tenga 100.000 millones de base gravable, pues tendrá que pagar el 4,96, no el 5, año 2015. Y de esa misma manera se liquida el anticipo. Por favor, tomen atenta nota a eso, porque yo empiezo a avisorar que la gente se puede equivocar en la liquidación del anticipo. Porque la gente se queda con el mensaje, ah, sí, la sobretasa es del 5. Y entonces cogen la base gravable y le aplican el 5. Y se les olvida que tenían que restar los primeros 800 millones. Y pues eso es plática. En consecuencia, tomen nota del tema para determinar el asunto así. Y eso es lo que hay en la sobretasa y en el CRE. Yo tenía una duda hasta ayer, porque como la sobretasa es un tercer impuesto, me temía, y ya no lo temo, me temía que lo iban a declarar aparte, con una circunstancia, como todo el tema es para recaudar. Entonces, imagínese usted la persona que tiene saldo a favor en CRE, si la sobretasa se la liquidan aparte, pues tendría que pagar y no la puede cruzar con el impuesto a la equidad. Pero por lo que leí en el proyecto de decreto que fue publicado ayer para los nuevos plazos de declaraciones tributarias, la sobretasa se va a declarar y a liquidar en el mismo formulario de CRE. O sea, la van a poner como el mismo, como en el mismo formulario, en el mismo impuesto, razón por la cual pues la liquidez no se ve comprometida. Yo espero que eso no cambie. En impuesto de renta también tenemos unas modificaciones pequeñas. En primer lugar, las personas naturales, el concepto de residencia. Pongo en contexto el asunto. Hoy, hasta diciembre 31 del año 2014, ¿quiénes eran residentes en Colombia? Quienes permanecieran en el país 183 días durante un periodo consecutivo de 365 días. Pero adicionalmente se consideran residentes en el país las personas nacionales, la parte de abajo del cuadro, las personas nacionales, naturales nacionales, que tengan la familia en Colombia, así estén en el exterior. Si yo tengo mi señora o mis hijos menores de 18 dependientes de mí en Colombia, yo sigo siendo residente en Colombia. Igual se considera residente cuando tiene más del 50% de los ingresos en Colombia o más del 50% del patrimonio en Colombia. Los supuestos que se ven en la lámina, que son los del artículo 10 del Estatuto Tributario. La nueva ley modifica el artículo 10 para señalar que, aunque la persona que está en el exterior colombiano
tenga la familia en Colombia, de todas maneras será calificado como no residente en Colombia si logra demostrar que aunque la familia está en Colombia, más del 50% de los ingresos los recibe en el exterior, o más del 50% de sus bienes los tiene en el exterior. Este es un supuesto que solamente afecta a quienes tienen la familia en Colombia, que están en el exterior y tienen la familia en Colombia. Familia entendida como esposa, esposo, compañero, compañera permanente e hijos dependientes de la persona. Esa es una modificación al concepto de residencia que es muy importante para el impuesto a la riqueza. Ahora lo voy a explicar. Problema para los independientes. ¿Quién no recuerda que tenemos 3 categorías de personas naturales? Los empleados, los TCP, trabajadores por cuenta propia, y las demás personas naturales. ¿Usted en qué categoría está? En las otras. Muy bien. ¿Y usted? Usted es empleado. ¿Y quién es TCP aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es TCP? Ah, muy bien. Chévere. Claro, ustedes conocen ahí, ese es un tema que no es para desarrollar. Lo que sí es muy importante es que hoy yo debo saber clasificarme o saber clasificar a quien me consulta. Y hay un tema muy complicado que es el del riesgo propio. Pero ¿qué pasa? Más que eso, cuando se hace la clasificación triple de las personas naturales, empleados, trabajadores por cuenta propia y los demás grupos, en la categoría de empleados se consideran 2 grupos. Bueno, realmente hay 3 grupos, pero yo digo 2, porque son o los asalariados o los independientes. Los independientes que prestan servicios personales, por favor, porque de una vez vamos a levantar esa falsa creencia de que el señor transportador de la carga es trabajador independiente, porque él no es trabajador independiente. El trabajador independiente es el que presta un servicio personal. El transporte de carga no es un servicio personal, es un servicio que se presta a través de un vehículo. El señor que se echa el costal al hombro y lo transporta y le pagan por echárselo al hombro, él sí está prestando un servicio personal. Pero ni el arrendador de bienes, ni el señor de los fletes son trabajadores independientes. Y hago ese comentario para levantar la falsa creencia que todavía se tiene de que para poder deducir el gasto de fletes y el gasto de arrendamiento le tengo que pedir la seguridad social a ese señor, porque como el artículo 108 del estatuto dice que para la deducción se tiene que tratar la seguridad social. Y habla de trabajadores independientes. Trabajador independiente, y así ya lo reconoce la doctrina oficial de la DIAN emitida el año pasado, es toda persona que presta un servicio personal. Y en consecuencia, dice la doctrina, sujetos que no prestan servicios personales, tales como los arrendadores de bienes, no entran en la categoría de exigencia para la deducibilidad de ese gasto. Pero hago esta mención a propósito de los empleados, porque el que puede ser empleado es el independiente, trabajador independiente. El señor que hace fletes no es trabajador independiente, él puede estar en la categoría de TCP, trabajador por cuenta propia, pero no empleado. Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto está en que en la categoría de empleados, asalariados o no asalariados, independientes que llamamos, el decreto 1070 del año 2013 los igualó en cuanto a la base de retención en la fuente. Allá en el decreto 1070 se dijo, ¿sabe que para la retención en la fuente de los empleados independientes considere usted el 25% exento? Pero se generó la duda de si se aplicaba esa misma exención para la declaración. Unos dijeron que sí, otros dijeron que no. Y la ley viene y dice, ¿sabe qué? Aplique la exención del 25% para los empleados independientes. Es decir, iguala el tratamiento de los independientes y los asalariados. Y lo hace a ciencia y conciencia, además así lo motivaron en el proyecto de ley. Es que queremos que los independientes que caen en la categoría de empleados tributen igualito que un asalariado.
Por esa misma razón, esta misma regla establece una problemática. Yo al independiente que cae en la categoría de empleados no le voy a aceptar costos y deducciones distintos de los que le aceptaría a un asalariado. Ah, entonces hagamos la lista. ¿Cuáles son los costos y gastos que yo le acepto a un asalariado? Intereses de vivienda, que ese se le acepta a todas las personas naturales, ¿sí? Pero ese me lo acepta. Salud obligatoria, ya me lo venían aceptando. Salud prepagada, ya me lo venían aceptando. Dependientes, me lo empiezan a aceptar, que ese no estaba aceptado. El ahorro en las cuentas AFC y en las cuentas de fondos de pensiones, pues es que esa es una renta exenta, esa no es una deducción. Entonces esa sigue aplicando y aplica. En realidad, los asalariados, bueno, yo digo, según mi propio punto de vista, así lo he escrito y lo tengo reconocido, pero a mí no me han aceptado esa tesis nunca. Y es que el empleado, si no come y si no se viste, difícilmente genera renta, a menos que trabaje en un sitio a donde no se usa ropa, pero por lo demás, usted tiene que vestirse, y ese es un gasto necesario para producir su renta. Pero la autoridad tributaria se monta en una situación, y es que para eso es el 25% exento, para suplir esos gastos. Y ahí se montan los independientes empleados ahora, ahí está el 25%. Por esa razón no le voy a aceptar sino los gastos que le aceptaría a un asalariado, ya los dijimos cuáles. Oiga, ¿cómo así? Entonces espérese a ver. Yo tengo una secretaria en mi oficina, y yo tengo un arriendo que tengo que pagar, y el celular luego le parece que acabo. Sí, chévere, para eso le doy el 25% exento. Se acabaron esas deducciones a partir del año grabable 2015. Sin embargo, estoy hablando del 25% exento y de la limitación de gastos para los independientes que caen en la categoría de empleados. Entonces, usted no es empleado porque dice que asume el riesgo. Hay un decreto del año 2013 al que les voy a dejar como referencia, el decreto 3032, pues todos lo conocen por supuesto. Y ese decreto dice que para entender que una persona asume riesgo propio, debe tener unos costos y gastos fijos superiores al 25% de lo que factura. Usted, yo sé que se está gastando más del 25%, pero no cuente la venida a este seminario, que eso no le computa como gasto fijo. Claro, si yo tengo un gasto superior al 25% en el arriendo, la secretaria, etcétera, no soy trabajador empleado, sino soy de la otra categoría, de las demás categorías, porque tengo un gasto superior al 25%. Pero salvo por eso, o sea, lo del riesgo, la otra es, sus ingresos equivalen al 80-20 para clasificarse y ya. Razón por la cual hoy, año 2015, quiero decir, cobra mayor importancia el tema. ¿Por qué razón? Porque en el año 2015 o yo tengo el 25 y no tengo gastos deducibles, o no tengo el 25 y tengo gastos deducibles. Pero por favor, no me malentiendan con lo que estoy diciendo. Usted tiene el 25 si es empleado. No es que usted diga, bueno, pues yo soy empleado, pero no me va a tomar el 25 para poder deducir todos los gastos, porque es que el artículo 87 dice que puedo deducir hasta el 50. No, señor, eso no aplica para usted. El empleado tiene 25 exento y no tiene gastos deducibles. Punto, así de sencilla la lección. Y la norma luego le dice, este es el artículo 26 de la reforma, le dice, a pesar de que esos gastos que usted paga no sean deducibles, de todas maneras, si usted es responsable del IVA bajo el régimen común, el IVA descontable sigue siendo descontable. Con lo cual supera la regla del 488 del estatuto. Para que el impuesto sea descontable, tiene que tratarse de una partida deducible. Si no es deducible, pues no daría descuento en el IVA. La norma toma la precaución de decir, esto no me modifica el tratamiento del IVA, el gasto no será deducible, pero el IVA sí será descontable, si usted es del régimen común. Eso es lo que hay en relación con los independientes.